Pues muy buenas noches a todos los que nos están acompañando el día de hoy, una vez más en los webinars de Exducere Quintana Roo. El día de hoy tenemos una excelente plática, charla con un estimado amigo, compañero, maestro, al cual admiro muchísimo. Es el profesor Juan Gualberto Salazar Rosado. El profesor es docente de educación primaria por la Benemérita Escuela Normal Rural, Justo Sierra Méndez, es el Calchán, Campeche. Es maestro maestro de lengua y literatura por la Escuela Normal Superior de Yucatán. Actualmente es supervisor de educación secundaria técnica y además déjenme decirles que ha publicado un libro de poemas llamado Un viaje a la esperanza y una novela llamada que tuve el honor de presentar aquí en Quintana Roo, llamada Rencores Ancestrales. Ha sido también editor de la revista educativa Escalando a la Cima durante 10 años, donde ha escrito artículos de divulgación. Pues sin más, dejamos la presentación del maestro Juan Alberto Salazar. Adelante, profe. Muchas gracias, maestra Berta. De verdad, les doy las gracias por haberme invitado a participar en estos webinars que son muy interesantes. Los he seguido todos. Buenas noches a los compañeros que nos están siguiendo en el video. Les agradezco su presencia en este webinar. La tecnología nos ha preocupado mucho con el tema de la escritura y la lectura a los docentes, porque pensamos de que los alumnos, perdón, están dejando de escribir, están dejando de leer, y de eso vamos a hablar el día de hoy, esta tarde, esta noche, de los retos de la lectoescritura, por la que estamos pasando los docentes en el trabajo en el aula con los alumnos, y, por qué no decirlo también, en los problemas que tenemos nosotros con los medios de comunicación. Vamos a empezar. Tenemos en la pantalla un telegrama de 1930. Ese era un medio de comunicación de esos tiempos. Y ese telegrama es un telegrama histórico. Y se lo están dirigiendo al presidente de la República de ese tiempo, que es el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, por el gobernador de Oaxaca, a 60 años de distancia. Esto fue en 1930. El gobernador estaba informando al presidente de la República que hubo un temblor en la ciudad de Oaxaca y se sintió mucho. Pero vean cómo dice, como está un poco borroso, les voy a leer una parte de lo que dice. Dice, con profunda pena, comunícole hoy a las 20 horas aproximadamente, sintióse temblor 4 minutos de duración en esta ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Si se fijan cómo está, alguna palabra como la de comunícale y sintióse, era porque en esos tiempos se cobraba por palabra cuando se enviaba un telegrama. Y en lugar de decir le comunico, se unía comunícale, que era válido, si no era una trampa, era válido en ese tiempo. Sintióse, se sintió un temblor, se quita el ¿verdad? Entonces esto era prácticamente lo de la comunicación. Que los quise mostrar como una introducción porque fíjense cómo hemos avanzado después de tantos años, en que ahora ya no necesitamos telegramas porque tenemos incluso las alertas, ¿verdad?, del sistema, de las alarmas sísmicas en donde nos avisan incluso antes del sismo, antes del temblor. Bueno, esa era la manera de cómo se comunicaban en 1930. De esa manera se leía, de esa manera se escribía. ¿Qué hacemos en la actualidad? Leemos mucho, escribimos mucho, pero estamos leyendo en las redes sociales, estamos leyendo en YouTube, estamos escribiendo en Instagram, en Twitter, en Internet, ¿sí? Y tenemos una generación de nativos digitales que ya están en preparatoria, ya están en universidades, personas que cuando nacieron ya existía Internet y las redes sociales. Se han desarrollado junto con esta tecnología y dominan de manera natural el lenguaje, a su manera de ver, claro, a veces con algunas, con palabras que no las escriben completas, pero se entienden entre ellos. Las herramientas
las utilizan para estudiar, para vincularse, para comprar, para informarse y lo dedican más a divertirse. Todo está en las redes sociales, todo está en la computadora, en la palma de nuestras manos. Podemos guardar mucha información en aparatos como este, que es una memoria de USB. Todo lo tenemos al alcance de la mano. El conocimiento está dentro de la información que tenemos, pero está escondido. La información no significa lo mismo que el conocimiento. En las redes sociales, en la web, en Internet, en Google, tenemos mucha información, pero no tenemos conocimiento. Porque la información es algo externo que está allá y el conocimiento es interiorizado, es de nosotros mismos. Con la información que tenemos allá podemos hacer muchos informes, pero para poder tener conocimiento tenemos que estructurarlo. Se puede acumular infinidad de información, pero solo puede crecer como conocimiento de manera progresiva periódicamente. Se puede automatizar la información, pero el conocimiento es humano, no puede ser automatizado. La información es inerte, la vamos a encontrar siempre allá, muchas veces no cambia, otras veces la gente le va dando cambios a sus mismos temas y el conocimiento conduce a la acción. Tenemos infinidad de documentos en las redes sociales, ¿sí? Pero se necesita habilidades avanzadas de lectura para poder leerlas, ¿sí? La llave mágica del conocimiento, entonces, es la lectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sabemos leer y no tenemos habilidades avanzadas de conocimiento, pues muchas veces nos tardamos en las redes sociales leyendo artículos que a veces hasta el final nos damos cuenta de que no son válidos, ¿sí? Es tan obvio lo de la lectura que hay que decirlo muchas veces. Es la llave mágica del conocimiento. Leer nos va a llevar a aprender. Voy a hacer rápidamente un viaje por la historia, ¿sí? ¿Cómo ha evolucionado la comunicación? Si ustedes se fijan en esta imagen, la señora que está de pie con el niño que tiene detrás de ella está tratando de comunicarle algo a la gente que la ve muy atenta, obviamente con signos, ¿sí? Porque no tienen una comunicación todavía del lenguaje. Estamos hablando del año 3000 antes de Cristo. Así era la comunicación. ¿Sí? Entre 1300 años antes de Cristo comenzaron la comunicación por imágenes. La gente ya necesitaba un poco más de información, como esta imagen que tenemos allá, incluso pintada, ¿verdad?, a colores, para que la gente se pudiera comunicar y pudiera entender lo que estaba pasando en ese momento. Luego llegó la comunicación escrita, ¿sí? La escritura es el evento que define y separa la historia de la prehistoria, ¿sí? A finales del cuarto milenio antes de Cristo, los sumerios empezaron a escribir, que era una raza muy avanzada. Tuvo que pasar mucho tiempo. En el año 2600 antes de Cristo, los símbolos pictográficos ya se diferenciaban claramente del lenguaje original. Entonces, en el año 2600 antes de Cristo nace el alfabeto. Tuvieron que pasar muchísimos años más, llegar hasta la Edad Media, en el año de 1449, cuando se inventa la imprenta. Esto vino a darle un auge poderoso a la impresión de libros, porque anteriormente a la imprenta, los que escribían los libros eran los monjes, las monjas, los sacerdotes, y obviamente lo hacían a mano. Con la imprenta se vino a mejorar la producción de los libros. Después nace el periódico. En 1922 nace el periódico en Inglaterra. Y esto vino a masificar la comunicación, las noticias de todo lo que estaba pasando. Las noticias llegaron a muchas partes del mundo porque los periódicos también comenzaron a escribirse en muchos países. En 1837 se inventa el primer telégrafo. Como el ejemplo que vimos antes, comienza la era de la comunicación a la distancia en cortos tiempos. Ese mismo día que se mandaba un telegrama, podía llegar hasta la persona a la que se dirigía. Después vino el teléfono. El teléfono, si no estoy equivocado, nació en 1878. Alejandro Graham Bell
y Watson, que era una persona que trabajaba con él, lograron transmitir una señal de voz por medio de un cable eléctrico. La revolución de la comunicación llegó con el teléfono. 20 años después, en 1896, surge la radio. Guillermo Marconi logra hacer una comunicación sin hilos. Estaba fascinada la gente, todos estaban sorprendidos porque el entretenimiento de las masas ya se compraba. ¿Qué creen que nació después? Después de 23 años, en 1929, nace la televisión. Transmisión y recepción de imágenes. La locura en ese tiempo con la comunicación a distancia. El entretenimiento de las masas cambia completamente. En 1969 surge la primera computadora. ¿Sí? Hubieron indicios años anteriores. Y vean en esta imagen todos los procesos por los que ha pasado la computadora. Ya sabemos para qué sirve, procesa datos convertidos en información. 28 años después, en 1969, surge ARPANET. ARPANET es una red de computadoras creadas para utilizar como medio de comunicación entre las diferentes escuelas de Estados Unidos, escuelas académicas universitarias. En agosto de 1971, 2 años después, se creó la primera aplicación de correo electrónico. ¿Ven desde cuándo tenemos correo electrónico? Basada sobre la red ARPANET, precursora de Internet. En 1973, ¿qué creen? Surge el teléfono móvil, como ese aparato que tenemos allá que más parece un blog. Así eran los primeros teléfonos celulares o el teléfono móvil. Tuvieron que pasar más de 10, 15 años para que nazca Internet a partir de ARPANET. ¿Cuál fue el cambio que hubo? Aquí se pueden comunicar muchas personas entre sí, no solamente las instituciones como las universidades de Estados Unidos. Después, 6 años después, llega un proyecto universitario. Un año después, en 1997, los fundadores, que eran unos alumnos de la universidad, deciden ponerle el nombre de Google. Su objetivo fue organizar la enorme cantidad de información en la web. Nosotros la conocemos porque avanzamos mucho con eso. Después, en 2004, surge las pantallas táctiles. Comienzan a investigar por la empresa Apple para los teléfonos con pantalla táctil, las computadoras con pantalla táctil. Ese mismo año, en el 2004, nace Facebook. No fue la primera red social, pero es la que más rápido se expandió por todo el mundo, interconectado en ese momento a millones de usuarios entre sí. En 2009 se crea WhatsApp, ya la conocemos, aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes. Revolucionó la interacción de los usuarios con el envío de imágenes, textos, emoticones, videos, todo en tiempo real. Bueno, y hasta aquí me quedo en esta parte que le estoy presentando, porque nos faltaría todavía Twitter, Instagram, las páginas web y todos los demás pues, programas en las redes. Quise explicarles esto porque la comunicación va aparejada con la lectura y la escritura. Han pasado por infinidad de procesos a lo largo del tiempo. Pero como es algo, cuando nosotros nacimos, ya sabíamos que existía la escritura, a lo mejor existía la radio, ya existía el televisor, algunos teléfonos. Bueno, nacimos, no nacimos a lo mejor con Internet y con las redes sociales, pero sí nacimos con muchos avances. Ya estaba la escritura formada, hecha, y esto hizo que no le diéramos tanta importancia y la aprendimos de manera casi automática y no le dimos el valor o no le hemos dado todos el valor para ser escritores y lectores avanzados y expertos. Algo similar está pasando con los nativos digitales. Los nativos digitales ya los tenemos en las escuelas, algunos ya son hasta profesionistas. Ellos nacieron con las redes sociales, nacieron con Internet, nacieron con el teléfono móvil, han aprendido a utilizar la computadora desde muy pequeños. No se preocupa por mejorar, como nosotros en el momento de la escritura, que lo vimos como algo natural, ellos no se han preocupado por mejorar su desempeño en estos medios actuales y los utilizan indiscriminadamente, convirtiéndose la mayoría de ellos en adictos a las redes sociales. Tampoco ha habido una forma de cómo enseñarles. En las escuelas no nos hemos preocupado tanto, a lo mejor le hemos dado importancia, pero no la completa para involucrar todo esto de las redes sociales en nuestras escuelas. Bueno, pero para seguir avanzando necesitamos regresar
a la lectura, porque acuérdense que es la llave mágica del conocimiento, a la comprensión lectora, a la escritura, a los procesos de escribir correctamente. Aunque siempre se explica primero la lectura, yo voy a explicarles primero la escritura, porque para mí nació primero la escritura que la lectura. Acuérdense de nuestros antepasados, ¿verdad? Lo que tienen ustedes en los rectángulos azules son prácticamente los productos cuando una persona escribe. Y esto que está en las líneas consecutivas viene siendo el proceso. Cuando escribimos tenemos un conocimiento. Ya sabemos de qué vamos a escribir, o cuando menos tenemos la idea de lo que queremos. Vamos haciendo un esquema en nuestra mente, codificamos lo que estamos viendo, o sea, comenzamos a escribir, borramos y ya tenemos el texto. ¿Sí? Esa es como la forma como escribimos. Y cuando leemos, primero tenemos un texto, que puede ser un libro, puede ser un libro de texto, un periódico, puede ser un mensaje en WhatsApp. Cuando leemos, decodificamos, o sea, entendemos lo que está pasando, ya tenemos el conocimiento, ¿verdad? Y hacemos un esquema mental. Pero bueno, esa es una explicación un poco, a lo mejor, profesional. Voy a explicárselas con un mensaje de WhatsApp, para ver qué es lo que pasa cuando escribimos. Aquí tenemos la misma gráfica, y les digo que estamos en un mensaje de WhatsApp. El jefe, ¿sí? Este mensaje se lo manda un empleado a su jefe. Y dice, te quería comentar, sé que llevo poco tiempo en la empresa, pero requiero me gustaría pedirte un aumento. ¿Sí? Si se fijan, si hacemos una lectura de comprensión, podemos darnos cuenta que el empleado debe ser amigo del jefe porque lo tutea. Te quería comentar una cosa. Y además le manda un mensaje un poquito después de la medianoche, a las 0:25 horas, y luego a las 0:26. ¿Cómo esta persona tenía un conocimiento, quería pedir un aumento, hizo un esquema en su mente, seguramente que pensó mucho porque manda el mensaje en la madrugada, codificó el codificó el mensaje y realizó un texto, en este caso fueron dos. ¿Qué es lo que pasó con este texto, en este ejemplo? ¿Sí? Obviamente el texto le llegó al jefe, en el mensaje, ya lo leyó, ya lo decodificó, ya tiene un conocimiento de lo que le están pidiendo y ahora se convierte en un escritor de mensajes porque debe tener un conocimiento sobre lo que va a decir. Hace un esquema en su mente, ¿sí? Codifica lo que va a decir, o sea, va pensando en lo que va a decir y antes de darle un clic, que es cuando enviamos el texto, lo lee, ¿verdad? Y luego envía el texto. Y el texto que le envió dice así, concedido, tendrás un aumento de tareas. Fíjense bien cómo el empleado no dijo de que quería el aumento. Y aunque tiene imágenes que significan por favor y tiene una imagen de dinero, el jefe hizo como que no entendió esos emoticones y le contesta de esta manera. Y lo más importante, ¿cuánto tardé en explicarle esto? A lo mejor tardé como 3 o 4 minutos. ¿Y cuánto tardó el jefe en contestarle a esta persona? Le mandaron el mensaje a las 0:26 horas. Y la persona que recibió el texto, ¿verdad? Le contestó a las 0 horas con 28 minutos. 2 segundos tardó el jefe en hacer todo este proceso que me llevó a mí minutos para poder explicárselo. Entonces, necesitamos saber mucho de comprensión lectora. La inmediatez en la comunicación que tenemos ahora debe estar sustentada en saber leer y escribir. Lo mismo sucede cuando consultamos información en la web. Hay que distinguir información valiosa, verdadera, sustentable para poder trabajar. Tenemos las nuevas formas de oralidad por escrito. ¿Sí? O sea, hablamos con mensajes por escrito y creamos diálogos con nuestros amigos, con nuestros compañeros, intercambios de mensajes escritos en tiempo real, respuestas en tiempo real. Tenemos comunicación interpersonal, no vemos a las personas, ahora con los videomensajes tal vez, pero con los mensajes de texto no vemos a las personas, pero sí podemos comunicarnos con ellas. Incluso podemos comunicarnos con personas a las que nunca hemos visto y podemos comunicarnos también con personas que no hablan nuestro idioma, con los emoticones
de los que hemos estado hablando. ¿Sí? ¿En dónde aprendemos a leer? ¿Sí? Aprendemos a leer en la escuela primaria. ¿Sí? Y en la escuela primaria se deben poner las bases para la adquisición de la lectura. La escuela actual acumula las experiencias de numerosísimas generaciones que aprendieron a leer en ella. En la primaria se debe fortalecer la comprensión lectora de los alumnos. No es solamente enseñarlos a leer, hay que hacer que comprendan lo que leen. Voy a darles un ejemplo de cómo hemos trabajado la comprensión lectora en primaria y por supuesto también en secundaria y también a lo mejor en nivel medio superior. Observemos este ejemplo que lo tomé de Pilar Pérez Esteve. Voy a leerles lo que dice. De Cranton Brodsky pidró las grascas y una murolla nascró filotudamente. No lo ligaron ilegalmente, pero lo serretearon tan plano. Cuando el Brodsky manejó las grascas, la murolla trinó friscamente. Al euridor suyo, los miskis lo desgliparon porque estaban nipando el Brodsky. Nalón la murolla estaba gastardando francamente los miskis, acrollándose del esqueleto, por eso se frasleó. No es una frase o un enunciado en otro idioma. No es un mensaje o una lectura en un dialecto. Ni siquiera es un trabalenguas. Lo ponemos como, no existe, pero lo ponemos como ejemplo para poder ver cómo se aplica la comprensión lectora. Un maestro puede poner fácilmente un examen de comprensión lectora. Por ejemplo, ponemos las preguntas. ¿Qué pidió el Brodsky? Y el Brodsky lo que pidió está aquí arriba. Pidió las grascas. Ah, correcto. Esto lo puede contestar un alumno de nivel medio alto de primaria o de secundaria. ¿Cómo nascró la murolla? Y aquí está. Nascró filotudamente. ¿Cómo lo serretaron? Y aparece el serretaron. Tan plan, aquí lo dice. Manico lo secretaron, tan plan. ¿Quién trinó? Y la muralla trinó friscamente. Bueno, ya no sigo con esto, pero se los quiero poner como ejemplo. Esta es una tarea cognitiva de nivel 0 y muchas veces las ponemos en nuestras escuelas. Ejemplo, ponemos una lectura donde el perro es el protagonista y hacemos preguntas de comprensión lectora como, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el perro? ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo más sencillo. La bruja de Blancanieves. La bruja de Blancanieves, pues ya sabemos que en el cuento que lleva una fruta para darla. Y a veces la ponemos como una pregunta. ¿Qué fruta le dio la bruja a Blancanieves? Esas preguntas que muchas veces hacemos y que no importan nada. Debemos de cambiar esa parte de cuando damos clase. Debemos de hacer que los alumnos platiquen sobre el texto, se reúnan por equipo y puedan platicar con el texto del libro, de la clase, de todo lo que es el proceso de lectura, hacer que se emocionen. Vamos a suponer que el proceso que les di de la comunicación, cómo va cambiando, cómo va avanzando, fueron la clase y que se las di a mis alumnos que están allá y luego les pedí que se reúnan para hablar de cómo ha evolucionado la comunicación a lo largo del tiempo. Ese niño dice, oh, se comunican con señas, como cuando jugamos. ¿Sí vieron la primera imagen en donde se está comunicando la señora con señas? Aquí este niño ya está haciendo una inferencia, ya está comparando el primer lenguaje que fue por señas a cómo ellos jugaban. Quiere decir que estuvo prestando atención. La otra niña dice, ahora entiendo mejor la Edad Media por el invento de la imprenta. Si fuera una clase, hubiera yo dicho que Gutenberg, cuando fue a la imprenta, tenía que pedir préstamos para que la gente lo ayudara, y bueno, y todo lo que pasaba en ese tiempo. El niño de lentes dice, fascinante el invento del telégrafo, porque además si doy la clase les muestro primero un telegrama y luego les digo cómo se inventó y les debe de gustar. Y el otro niño, el cuarto niño, dice, me emocioné con el invento de la radio. Bueno, entonces fíjense de lo que están pensando en este diálogo, si ustedes quieren, inventado de los niños, emociones. Los niños requieren que los emocionemos, que los motivemos. Un niño emocionado es un niño motivado y absorbe con mucha facilidad el conocimiento.
No es solamente sentarnos a la clase y que motivar a los niños. Los textos son mapas que nos ayudan a guiar. Por eso es tan importante que leamos con un propósito. Los docentes debemos enseñar a los alumnos que esta lectura que vamos a ver tiene un propósito. ¿Cuál es? Y que vayan desglosando la lectura. ¿Qué quiere decirme el autor en el texto? ¿Qué quiere hacerme pensar o sentir? ¿Quiere influir en mi comportamiento? O sea, que el alumno comience a sacar deducciones de lo que significa el texto, que pueda entrar en la mente del autor para poder trabajar. Bueno, en la escuela nuestras secuencias didácticas deben partir de un problema que queramos resolver, de una pregunta o de una motivación. Por eso el aprendizaje basado en proyectos es muy interesante. Para poder involucrar a los alumnos debemos seguir procesos de lectura. En el aula tienen todas las asignaturas, puede ser en todas las asignaturas. Este proyecto se llama el proyecto IPLER porque el proyecto que está dividido, es un proceso de lectura que está dividido en 3 partes, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Es un proyecto que nació en 1940, que sirvió mucho, no solamente para la asignatura de español, para leer lecturas literarias, sino sirvió para el buen rendimiento académico. Y era muy sencillo. Antes de la lectura se debe de inspeccionar, preguntar y predecir. Y luego les explico esta parte con la otra. Luego dice, durante la lectura, leer y valorar lo expresado. Y después de la lectura, revisar y consolidar. Sigo con otro ejemplo. Otro ejemplo que este es propuesto por David Ausubel, que fue el creador del aprendizaje significativo. Lo interesante de los dos proyectos, del primero como este, es que tienen los 3 niveles o las 3 partes que decíamos, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Él lo maneja como el antes de la lectura, recordar conocimientos previos, reflexionar sobre el título del texto, conocer algunas características del género. Durante la lectura se interrumpe la lectura, los alumnos elaboran predicciones, aclaran palabras desconocidas. Y después de la lectura encuentran información explícita e implícita, conectan lo leído con el mundo y la experiencia. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué podemos hacer en esta parte, casi entrando a la tercera década del siglo XXI, con esos dos propuestas que prácticamente están hechos en el siglo pasado, pero que los podemos utilizar? Los 3 niveles que tenemos allá, el antes de la lectura, lo podemos utilizar ahora, pero vamos a ver qué tema. Aquí quise escoger un tema de ciencias, biología, porque la lectura podemos aplicarla en todas las asignaturas. Y el tema de la fotosíntesis, acuérdense que también que tenemos que poner un propósito. El propósito en este caso es comprender el proceso de la fotosíntesis. Y antes de la lectura, ¿qué haríamos los docentes en esta parte del ciclo? Recordar conocimientos previos o localizarlos con ayuda de su teléfono móvil. Pueden utilizar la computadora. Recuerden que los alumnos están en sus casas, ¿sí? Porque estamos dando clases en línea. Se puede hacer esto. Una lluvia de ideas por el grupo, ¿verdad? Por medios digitales para hablar del tema que le motiva a los alumnos. Durante la lectura, se interrumpe en el libro de texto. En el grupo de WhatsApp, los alumnos envían sus predicciones, hablan de qué trata, qué están entendiendo en ese momento y también pueden aclarar palabras desconocidas. Y después de la lectura, con ayuda de la computadora, por equipos, hacemos equipos y elaboran una presentación del tema, puede ser un PowerPoint, puede ser Prezi o cualquiera de los sistemas que tenemos. Lo relacionan con el mundo y su experiencia y se presentan en línea. Interesante, ¿no? El maestro retroalimenta y evalúa. Trabajamos un tema con los alumnos apoyados con el teléfono móvil o la computadora desde la distancia y también involucramos a los alumnos en el buen uso de las redes sociales y sus aparatos de comunicación. Lo importante de este proceso o de cualquiera que nosotros pongamos en lectura es no dejar a los alumnos solos. Tenemos que guiarlos en los 3 procesos, tenemos que motivarlos en los 3 para que puedan trabajar sus temas. Bueno, vamos a ver otro material que puede servirles en el proceso de lectura con sus alumnos.
Me quiero referir a un programa que se llama Estudio Internacional para el Progreso de la Comprensión Lectora, PIRLS por sus siglas en inglés. Este programa se aplica con alumnos de cuarto año de primaria, cada 5 años. Esta imagen que tienen acá se aplicó en el 2016 y en el 2021 se vuelve a aplicar. No es un proyecto que se realice en México, se realiza en algunos otros países, sobre todo los europeos, con niños de cuarto año. Pero se puede aplicar en todos los niveles porque los procesos de comprensión son los mismos. Lo que cambia, y los propósitos también, lo que cambia es el nivel, ¿sí?, de dificultad, ¿verdad?, en las lecturas, el nivel de las lecturas que les ponemos. Obviamente para los de cuarto grado tienen que ser niveles que estén de acuerdo con su edad. Bueno, aquí están los procesos de comprensión y los procesos de comprensión que están aquí en la parte izquierda de la pantalla. Cada uno tiene tareas de lectura. Obviamente, cuando los alumnos aplican esta prueba de la PIRLS, ya pasaron sus clases en donde el maestro desarrolla todas estas tareas de lectura. En el primero, por ejemplo, tiene que identificar la información relevante para el propósito específico de la lectura. Buscar ideas específicas, buscar definiciones de palabras o frases, identificar el escenario de una historia, encontrar la idea principal. Y así tienen todas las demás, los procesos de comprensión que están con tareas de lectura. Esto de veras que es un material como para tenerlo, ampliarlo y tenerlo en nuestra aula para poder trabajarlo con nuestros alumnos en los procesos de lectura para que puedan avanzar en lo que están trabajando. Bueno, para que puedan trabajar en sus temas. Es otra sugerencia que tenemos de lectura. Estas imágenes que ustedes ven, tal vez les parezca familiar. ¿Sí? Es la primera versión que se hizo en 1998 por un japonés que se llama Shigetaka Kurita. Él diseñó todo esto para utilizarlos en la comunicación. Fue la primera versión de los emoticones que tenemos en todos los teléfonos celulares. Puede parecer algo trivial, pero durante 22 años, estas imágenes han revolucionado la manera de comunicar. Lo interesante es cómo se han incorporado a nuestras vidas. De pronto nos puede parecer terrible si no los tuviéramos en nuestros teléfonos celulares. Y la función es muy sencilla. Es poder comunicarnos de manera breve, ¿verdad? Como los telegramas, ahorrar espacio y caracteres. Además, esto potencia la capacidad de comunicarnos con otros que no necesariamente hablan nuestra misma lengua. ¿Y qué creen? Hay una empresa que es una editorial de la Universidad de Oxford en Inglaterra, que cada año da un premio a la palabra más utilizada durante ese año. Y en el 2015, en lugar de una palabra, le dio el premio a un emoticón, ellos le dicen un emoji, y no fue a la palabra emoji ni emoticón, fue a una imagen que es esta, ¿sí? Esta imagen que significa, o que la podemos leer, cara con lágrimas de alegría, fue, en lugar de palabra, fue el símbolo más utilizado en Inglaterra y en Estados Unidos durante el año 2015. Obviamente hubo un proceso de selección, alguna gente se molestó por esto, pero fue una imagen distinguida por el mensaje que tiene. El lenguaje ha evolucionado mucho. Es oral, es escrito, es imagen, es textual. El lenguaje está hecho para ver. Usemos las imágenes en el aula para ver lectura y escritura, para motivar a nuestros estudiantes. Luis Castellanos decía, las imágenes son palabras en acción. Y si es así, vamos a ver cómo podemos utilizar los carteles en el aula. Todos concluimos que el cartel es un texto publicitario, nos trae un mensaje. Siempre incluye una narración para hacernos reflexionar, como este que está acá, que habla del reciclaje. Este otro que está acá, con este podemos, o con los dos, podemos hacer un proceso lector. Podemos incluso utilizar los 3 momentos de la lectura: el antes, el durante y el después. En el antes no les mostramos el cartel, les hablamos de los árboles. En el durante le mostramos el cartel, le pidamos que nos digan qué entienden. Y en el después
Les podemos pedir que nos hagan un cartel con un pensamiento similar y ya estamos utilizando también la tecnología para que los alumnos trabajen con los carteles. Esto es válido, así los involucramos también en la escritura. A nuestros alumnos los tenemos que emocionar para tocar el corazón, como señala Pilar Pérez Esteves. Motivar a nuestros alumnos a hacer la clase amena. Podemos lograrlo con la lectura y la escritura. Cada vez se está estudiando más el mapa del lenguaje en la configuración de nuestro cerebro. Hay una persona que se llama David Snowden, no sé si pronuncié bien el nombre, que es un profesor de neurocirugía de la Universidad de Kentucky. Él hace estudios sobre cómo el lenguaje cambia a las personas. Fue a una congregación religiosa para analizar por qué las monjas que allí vivían eran tan longevas. O sea, era tan notorio que las monjas vivían mucho tiempo y había muchas monjas, no digamos ancianas, digamos longevas. Fue y se puso a estudiar sus costumbres y dio como un tesoro. Cuando las novicias iban a ingresar a la agrupación, se les pide una especie de escrito que viene siendo como una motivación. O sea, debían de narrar con un número de palabras que les decía que no se pasaran de esas, ¿verdad? ¿Por qué querían ingresar a la orden? Esta persona, este neurólogo, correlacionó la longevidad con las palabras positivas. Al parecer, esto nos hace vivir más y mejor. Destacó la importancia de la calidad de las palabras y de la profundidad de los pensamientos. Es decir, pensar mejor, con mejores palabras, puede ser que nos evite que desarrollemos enfermedades degenerativas. La escritora Rosa Montero dice que necesitamos la imaginación para sobrevivir, porque nuestra vida es un relato, una construcción imaginaria. Todos somos escritores de una novela que es nuestra vida, en la cual somos los protagonistas, cuyo punto inicial es la memoria. Creemos que recordamos cosas, pero no es verdad. Las hemos recreado, las contamos como sentimos que nos está pasando. Nuestra memoria es un cuento en construcción que vamos cambiando. Ayer, Randy Estrada, en este espacio, estaba trabajando el tema gestión de las emociones. Y él comentaba que los seres humanos construimos nuestra historia y debemos hacerlo con buenas emociones para que nuestra historia sea buena. En realidad, somos un producto de nuestra imaginación. Lo que nos hace ser seres humanos es la capacidad de narrar. La narración lo es todo. Somos palabras en busca de sentido. Somos un relato. Si cambias la narración, cambias la vida. Esa narración al final es un murmullo que realizamos en colectivo. Debemos promover en el aula el diálogo, la narración de los alumnos, que nos cuenten cosas que han vivido, sencillas, experiencias, que nos narren una película que hayan visto, cualquier cosa, pero que hablen, que cuenten, que utilicen un lenguaje positivo, optimista. Al hablar en voz alta de algún tema, los niños y adolescentes tienen que ordenar en su mente, como el proceso que veíamos de la lectura, de cómo lo cuentan y se van apropiando de un lenguaje coherente, de una vida coherente y se apropiarán también de una escritura coherente. Solamente que para que los alumnos hablen, nosotros también debemos participar narrando alguna anécdota, algún suceso curioso. La narración de sucesos en el aula debemos promoverla a los docentes. Estoy seguro que todos nosotros tenemos anécdotas y recuerdos excepcionales. Hagamos que los niños narren. Y si algunos niños se esconden la cabeza y no quieren participar, no nos obliguen a participar. Ya lo harán cuando se sientan en confianza. Vamos a hablar ahora de la lectura en la primera infancia. Ya dijimos anteriormente que aprendemos a leer en la primaria. No se habla mucho del proceso lector en preescolar y en la primera infancia, pero tiene también sus programas para poder trabajar. Vamos a ver esta gráfica en donde podemos notar el desarrollo de las funciones básicas de los niños, de los bebés. Los seres humanos desde antes del nacimiento, desde el cuarto mes, el primer mes, ya van teniendo procesos de audición, van desarrollando en el vientre materno, todavía no ven, pero van desarrollando los pequeños detalles de la vista.
y escuchan un lenguaje, ¿sí? La mamá les canta y lo escuchan, y ya van adquiriendo funciones cognitivas y superiores. Pero fíjense qué pasa durante el primer año. En el primer año de vida de las personas se hace un detonante de todas estas tres cosas. La línea amarilla es la visión y la audición. Vean cómo sube durante los primeros meses, ¿sí? Se van desarrollando esos sentidos. El lenguaje a lo mejor tarda un poquito más que la visión, pero también en el primer año llega a su cúspide y luego baja. No quiere decir que baje completamente, sino que se va ubicando en lo que es completamente una realidad. Y las funciones cognitivas abarcan hasta, suben, de lo que suben más, van conociendo los niños y van encontrando su nivel a los 16 años. Entonces, tenemos que desarrollar el proceso lector con los niños. El bebé en ese tiempo está en su máxima capacidad receptiva. Trabaja sobre el lenguaje al escuchar e intercambiar con sus adultos significados. Yo quiero que vean esta imagen. Me gustó mucho cuando la bajé de la web. Si vean cómo este niño está viendo fijamente a su mamá, la está viendo a los ojos, se está riendo y está mostrando la cabeza. Obviamente, este niño está infiriendo sonidos, ritmos, cadencias, significados. Y vean esta otra imagen. Tenemos una mamá que a lo mejor está cantando una canción o está tratando que el niño sonría y está aplaudiendo. Vean las manos del niño. El niño está interpretando y también está encontrando significado. Es una situación dialógica que pasan con los bebés y es importante que los vayamos trabajando, porque los procesos de desarrollo que ocurren en la primera infancia, en el cerebro, ¿sí? Son muy importantes. Esta es la imagen de las neuronas cerebrales en el nacimiento y esta es durante cuando el alumno llega a los 6 años. En ese periodo, el cerebro se desarrolla muy rápidamente, creando de 700 a 1000 neuronas nuevas, conexiones neuronales por segundo, una velocidad que nunca en la vida del ser humano se volverá a alcanzar en ese nivel en toda su vida. De acuerdo con la información del CONAPO, ¿sí? En 2019 en México tenía una población aproximada de 13.1 millones de niñas, niños menores de 6 años. ¿Sí? Del total de estas niñas y niños entre los 5 y 3 años, o sea, los que van a preescolar, más del 75% de niños de 3 y 5 años presentan rezagos, estamos hablando del año pasado, es un informe que se hizo del 2019, presentan rezagos en alfabetización y conocimientos. Llegan a la escuela y todavía no saben utilizar algunas cosas de eso. La cobertura de educación preescolar de estos niños de 3 años es de 48%. No hay una cobertura completa para niños de 3 años en preescolar. Un poco menos del 50%. En los niños y niñas de 4 años, la cobertura en preescolar ya es de 91.5%. Y en tercer grado tenemos una cobertura que llega casi al 100%. ¿Cómo hacerle para que los niños de 3 años o menos de 3 años no puedan llegar de esta manera? Bueno, hay un programa. En México se consolida el programa Visitas a Hogares. En el año 1980 se implementa en México el programa de atención a la primera infancia de 0 a 3 años y llega a algunos estados de la República. En 1981 llega a los estados que faltaban. Este programa, que es no escolarizado, atiende en las comunidades de manera personalizada a padres de familia. Hay promotores que asisten a las comunidades para hablar de manera personal en las casas con los padres de familia. Proporciona orientación por medio de promotores con el apoyo del supervisor. Eso es lo que hacen estas comunidades. Y a principios de este curso se les dotó de libros infantiles que los pueden ver ¿para qué? Para promover el aprendizaje, el lector de imágenes, si ustedes quieren, de niños de 0 a 3 años. No tenemos todavía resultados en México de lo que va a pasar con esos libros, pero sí tenemos un programa similar en Colombia. En Colombia hay un programa que se llama De Cero a Siempre. En este programa, en el año entre 2011 y 2014, se capacitaron alrededor de 600 bibliotecarios. Ellos tuvieron que adquirir buenos libros para que los niños se interesen
buenos libros para los niños de estas edades. Tuvieron la presencia de un mediador, como también tenemos en México. Hicieron un proyecto inicial distinto en cada escuela. Prepararon a estos mediadores de muchas maneras para que puedan entender el lenguaje de los niños y puedan trabajar con ellos. Y también hicieron un programa de préstamos de libros a domicilio para que no tengan que leer solamente en las bibliotecas que se crearon en esas comunidades, sino se los pueden llevar a su casa. Y hablando de los proyectos, se crearon 600 proyectos de lecturas para bebés más, porque habían capacitadores o mediadores que tenían más de 2 comunidades y también trabajaron con los padres de familia. Bueno, ¿qué resultados tuvo? Lo que nos interesa, es un proyecto de 0 a 6 años, pero lo que nos interesa, los niños de 2 a 3 años de Colombia que estuvieron en ese programa, que fue en todo el país, ya tienen un interés definido por la lectura. Tienen conocimiento sobre el sistema de escritura. Identifican los quehaceres del escritor y del lector. ¿Por qué un escritor hizo ese libro? ¿Por qué yo lo estoy leyendo? Ya pueden hablar sobre eso. Eligen leer en lugar de ver la televisión. Y se interesan por la relación con otros. Si ven a la hermanita que leen, se acercan para ver qué están leyendo. Le piden a la mamá o al papá que le lean, a la abuela. Son niños que están involucrados en lo que es la lectura. Con esto les quiero decir, si impulsamos la lectura con bebés y niños pequeños, el acceso a los libros, a los espacios comunitarios en los que se lee y se escucha, podemos garantizar la formación de lectores de menos de 6 años de edad. Cuando los niños lleguen a la primaria, ya tendrán un proceso ganado para que puedan trabajar los maestros más fácilmente con enseñarles a leer. A lo mejor ya llegan hasta aprendiendo. Los niños aprenden con todos los sentidos a esa edad. Se involucran con los ojos, la nariz, oídos, los dientes. Y los adultos debemos sumar el corazón en esto que estamos haciendo, motivarlos. El libro ha sido el juguete preferido para estos pequeños colombianos. Esperamos que sea también así en nuestro país, con los libros que obviamente están recibiendo. Ahora quiero que nos imaginemos algo, ¿sí? Les tienen en la pantalla la imagen que ahí dice del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, ¿sí? O sea, es un proyecto. En esta Universidad de Buenos Aires se hizo un proyecto lector de la lectura en silencio, ¿sí? En donde se trabajó con un proyecto en que lectura en silencio, hicieron una convocatoria para que los jóvenes asistieran a leer. Y vamos a imaginarnos que la cola o la fila de los alumnos y de los jóvenes están afuera tratando de ingresar porque les gusta el proyecto lector, ¿sí? Y vamos a imaginarnos atentos. Se acomodan y se sientan donde sea. Aquí están sentados, ¿verdad? Vean cómo están en las escaleras, están leyendo. Los alumnos leen durante hora y media en silencio. No hay conexiones a las redes sociales, al teléfono, solamente la lectura. Les ponen música ambiental para que estén allá, se sientan, se relajan, escuchan. A la hora y media de que están los alumnos leyendo, obviamente tienen que llevar sus libros o sus textos. Cuando ellos terminan a la hora y media, les bajan el volumen a la música y es señal de que ya deben de salir sin estar utilizando los micrófonos y los sonidos. Los invitan a salir en silencio porque hay otra fila de alumnos o de muchachos que están afuera esperando. Con esto que les explico, podemos sacar estas conclusiones. Se puede tener espacios de colectura en silencio, o sea, de muchachos que están leyendo en silencio, juntos, ¿verdad? Y no están metidos en su teléfono aislados. La lectura, que es una actividad individual, ¿sí? La podemos tener en un espacio social. O sea, la lectura es, para concentrarse tenemos que estar solos, pero podemos estar acompañados y podemos leer. Y obviamente lo que le piden a los alumnos es una desconexión tecnológica. Nada de teléfono. Y los alumnos pueden estar hora y media sin teléfono. Con estos aspectos podemos entender que la lectura la podemos comprender y la podemos leer. La lectura y la escritura es posible. Debemos motivar a los niños, adolescentes, a los jóvenes y también, obviamente, tenemos que motivarlos mucho nosotros, los docentes. Estamos en una era de la tecnología en donde todos nosotros, hasta los adultos, estamos
digámoslo así, sumergidos en nuestras redes sociales, en Internet, pero podemos hacer que los alumnos lean. Podemos hacer que lean también en sus redes sociales, en sus teléfonos celulares. Todo esto es importante. Quiero agradecerles que hayan estado conmigo. Pueden observar en la imagen que tenemos de despedida, les dejo mi correo, les dejo mi Face personal, les dejo un Face donde tenemos una página en donde subimos tutoriales de menos de 10 minutos cada semana, que también los pueden ver en mi canal de YouTube que están allá. Al lado de la derecha están pues las personas con las que consulté, algunos en conferencias, algunos en sus lecturas y algunos de manera personal, y los libros que utilizamos para esto. Espero no haberles cansado. Tuve que hablar un poco rápido para poder abarcar todo el tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros, maestra Berta, a sus órdenes. No, maestro, muchísimas gracias. La verdad fue todo un deleite escuchar y llenarnos a los que somos maestros y estamos frente a grupos. Bueno, para cualquiera, ¿no? Todos estos tips para poder involucrar a nuestros alumnos en el proceso de lectoescritura. Quiero mencionar ahorita todos los saludos que tiene usted en este momento. Gracias, de las personas que nos están acompañando. Y saludos a Campeche, que tiene muchos seguidores de Campeche, de Cancún. De Cancún igual mandan muchos saludos. Tenemos a Saraí Santos Reyes, a Sirleani, Nadia Lara, Arlene López Icté, saludos amiga, nos estás viendo desde Yucatán, Ex Alaxar Sec, Abey Matías, Loreta Cancela, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos en la parte técnica. Muchos saludos maestras, Guadalupe Esmeralda Ortega Medina y María Alejandra Sánchez Pineda, que siempre nos acompañan todos los días. Ya les debió haber llegado su correo con lo que ya solicitaron. Les saludo también Carlos Jiménez y el arquitecto Gustavo Farel. Y tenemos, y muchas gracias a los amigos que se están conectando, que están conectados en este momento acompañándonos de Perú, tenemos también de Ecuador y precisamente un maestro que es de Colombia, mencionaba ahí en el inbox del programa que usted acaba de mencionar, que estaba en su presentación. Bueno, profe, tenemos aquí unas preguntas para usted. Sí, maestra. Ahí va, que nos hacen llegar. Dice, ¿considera que las redes sociales están distorsionando el idioma español? Sí, sí y no, porque los muchachos escriben, a veces ahorrando palabras, pero ya llegó para quedarse. O sea, lo que tenemos que hacer los docentes en el aula es tratar de que escriban bien en las redes sociales. Por eso es importante de que involucremos el teléfono celular inteligente, las redes sociales, para que hagan sus presentaciones los alumnos y puedan recuperar la verdadera escritura. Tenemos trabajo los maestros para hacer eso, ¿no? Y ahorita que estamos trabajando en línea, pues tenemos que usar los teléfonos inteligentes, tenemos que utilizar las redes, los escriben los muchachos, y hay que procurar que escriban bien. Entonces, para evitar esa distorsión de la que se está hablando. Muchas gracias, maestro. Sí, efectivamente, si hasta uno lo ve, ¿no? Que ahorita que hemos tenido que utilizar las redes sociales, y me refiero ya sea el WhatsApp o el Instagram y todas esas plataformas para comunicarnos con nuestros estudiantes, de repente hay esos famosos emojis que ellos utilizan mucho, es su forma de comunicarse, que uno tiene que tiene que actualizar y tenemos la obligación de actualizarnos, porque es la forma de cómo ellos están comunicando, es su lenguaje. Exactamente. Lo que vamos a aceptar o no, es su lenguaje, ¿no? Para eso va la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos incentivar a los jóvenes en la correcta escritura? Haciéndolos escribir mucho, ¿sí? Hay que tratar de que los alumnos escriban. Primero, antes de la escritura, tenemos que pensar en que los alumnos tienen que hablar en voz alta en el aula. Cuando hablaba de la narración, ¿sí? Es importante que los alumnos hablen. Un alumno que se expresa bien va a escribir bien, ¿sí? Entonces va a tratar de cuidar sus faltas de ortografía y nosotros también señalarlas cuando las encontremos. Pero necesitamos, antes de que
de todo, pensamos que el alumno comience a narrar, comience a hablar en el salón de clase. Pero para eso nosotros tenemos que ser muy inteligentes para narrarles cosas a los alumnos. Obviamente narraciones breves, porque también no vamos a llegar a contarles toda nuestra vida a los alumnos, ¿verdad? Pero sí alguna anécdota, algún suceso, algo interesante, y poco a poco los alumnos van a ir participando. Tenemos que hacerlo permanentemente. Definitivamente, profe, y aquí entra la parte de lo que es la motivación y la emoción, ¿no? Hay que hacer que se emocionen Sí, para que eso motive a que ellos quieran, pues ahora sí que involucrarse en la lectura y en la escritura. Y se me hizo muy interesante lo que menciona de los chicos que estaban reunidos leyendo, estaban en sí, grupo, pero también de manera individual estaban realizando sus propias lecturas, ¿no? Que es una estrategia muy interesante para realizarlas una vez que estemos, ahora sí que en las clases presenciales. así es. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿quiere decir que la lectoescritura se está volviendo simbólica a raíz de este confinamiento? No es a raíz del confinamiento. Los jóvenes que más utilizan este tipo de escritura y de lectura lo van a seguir usando siempre. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de ingresar también este tipo de lectura y de escritura con imágenes, siempre que no sea abusando. Y yo le apuesto mucho a la narración de los alumnos en el salón de clases, a que hablen, a que participen, porque cuando hablan no pueden usar imágenes. Cuando hablan tienen que desarrollar una imagen en el cerebro y poder transmitirla con palabras. Entonces, pero las imágenes, en todas las escrituras, ¿sí? Sobre todo en las redes sociales, vamos a tener muchas imágenes y nos deben de servir. Si ya una universidad prestigiosa le dio el premio de la palabra del año a un emoticón, a un emoji, como dicen por allá, pues tenemos que ver que ya están dentro de nosotros. Los alumnos que están yendo a las universidades, a las preparatorias, a las secundarias, a las primarias, que son nativos digitales. Y los nativos digitales, cuando nacieron, además de las letras, vieron los emoticones, ¿verdad? Conocieron los teléfonos celulares, aprendieron a utilizarlo para mandar mensajes, como el de la carita llorando de felicidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. No podemos reprimir a los alumnos en el uso de las imágenes, pero sí tenemos que hacerlos hablar. Recalco mucho en hacerlos hablar en el aula, porque es bien interesante. Y hay que hacerlos hablar no para que nos contesten preguntas de memoria, hacerlos hablar para que vayan reflexionando mientras hablan sobre lo que van diciendo. ¿Para qué queremos alumnos que nos repitan un concepto que les dijimos que se aprenden un día anterior? Que nos lo digan con sus propias palabras, que la imagen la desarrollen en el cerebro y la puedan decir con palabras. Porque si no vamos a regresar a la época de la prehistoria o antes de la prehistoria, cuando los alumnos, los seres humanos se comunicaban solo con imágenes, imagina. No creo que lleguemos a esa parte, ¿verdad? Pero sí tenemos mucho trabajo que hacer en las aulas. Definitivamente, y ahí viene este estudio que mencionó también de las monjas, ¿no? Que ya de edad avanzada, Sí. cómo ellas seguían aprendiendo, y aquí viene también que nosotros estamos aprendiendo que en esta nueva normalidad, esta nueva realidad, otras formas también de enseñar y de cómo hacerles llegar estos conocimientos a nuestros alumnos. Creo que va de ambos lados, tanto de los más jóvenes como también de nosotros, ¿no? Entonces hay las más recientes estudios que hablan de la plasticidad cerebral, ¿no? Que nunca dejamos de aprender y seguimos todos los días aprendiendo. Sí, sí, pues, sí. Así, bueno, pues le agradecemos muchísimo, maestro, que haya aceptado la invitación a que nos imparta este webinar, sobre todo para que nos comparta el conocimiento que tiene muchísima experiencia como docente, con la parte también la parte de supervisión y toda la experiencia de talleres y todas las actividades que ha realizado. La verdad ha sido un verdadero honor tenerle como invitado en este webinar. Gracias, maestra. Quiero comentar algo rápidamente. Hace 2 años hicimos un estudio con alumnos de las escuelas de la zona en la que trabajo, de secundarias, con alumnos de tercer grado de secundaria.
con los mejores alumnos de cada escuela, de tercer grado. Haga de cuenta, los que tienen 10 de calificación y los que estaban saliendo ya en el último periodo de sus clases en el mes de julio. ¿Qué fue lo que le preguntamos a los alumnos? ¿Qué les gustaba de la escuela? ¿Qué clase les gustaba más? ¿Qué clase les aburría? ¿Y por qué? Que vayan diciendo por qué. Y en ese estudio, ¿sí? Pudimos encontrar que los alumnos de secundaria también manejan sus emociones. O sea, si la clase la sienten interesante, es la clase que ponían. Hubo una maestra que se llevó un récord de participaciones porque era una maestra que platicaba con ellos, se preocupaba por sus vidas y cuando daba su clase, el cerebro ya estaba abierto para los nuevos conocimientos. Y algo así como Loretta cuando nos explica, ¿no? Que tiene una gran motivación para decirnos lo que hace, ¿no? Entonces, debemos de procurar siempre buscar que los alumnos se emocionen en lo que están haciendo. Ese estudio, maestra, lo vamos a trabajar. Estamos haciendo un libro, ¿sí? En donde queremos cambiar las formas de cómo los docentes trabajan en el aula, ¿sí? Y motivarlos con lo que los alumnos nos dicen. Estamos ya prácticamente a punto de terminarlo, ¿sí? Muy bien, Robert, entonces apenas lo tengamos, hay que presentarlo también aquí. Claro que sí, usted va a ser el presentador oficial. Ay, muchísimas gracias. Sí, bueno, pues, ¿algo más que nos quiera compartir antes de despedirnos? Pues un saludo a todos los que se conectaron, a los amigos con los nombres que dijo, a mis amigos campechanos. Yo soy campechano, tengo muchísimos años viviendo en Quintana Roo, más de 40, ¿verdad? Pero siempre vamos a visitarlos. Hicimos una presentación de mi libro en la ciudad de Campeche que estuvo de verdad muy cálida, algo así como la que tuvimos en Chetumal con usted, maestra. Y de verdad tenemos muchos amigos allá y les agradezco mucho que hayan estado. No sé si me fui muy rápido con el tema, pero quise darles varios tips para que puedan trabajarlos y me he sentido muy a gusto con ustedes. Gracias por invitarme de nuevo y estamos a sus órdenes para lo que requieran. ¿Sí? No, al contrario, va a ser un gusto que ahora sí que aquí en Neceser nos presente el resultado de su investigación. Claro que sí, maestra, gracias. Y muchísimas gracias a todos los que, como siempre, nos acompañan y están pendientes de los webinars. El día de mañana tenemos a la maestra Paqui Carmona Luna, que, amiga, te vas a desvelar porque desde España nos va a tener este webinar de familia y escuela trabajando unidos en tiempos de COVID, que va a estar muy interesante porque ella tiene un proyecto ahí en Andalucía, en la región de Andalucía, que trabaja con los papás de la comunidad de los gitanos. Entonces ella trabaja con niños tanto de ciudad como de la parte rural. Entonces les esperamos el día de mañana. Síganse cuidando porque al menos aquí en Otompe Blanco pues continúan los contagios y hay zonas donde están siguen incrementando en algunas zonas, en algunas están bajando, pero creo que a nivel nacional e internacional debemos de seguirnos cuidando. Muy buenas noches a todos y nos seguimos aquí sintonizando el día de mañana a la misma hora. Muchísimas gracias a